Bien, entonces vamos a comenzar a ver nuestra actividad, ¿cierto? De motesia en forma vectorial. Y esta actividad consta de 8 ejercicios. ¿Ya? Los primeros 4 que están en el primer ítem habla sobre aplicar, ¿ya? A cada figura que tenemos acá la motesia con centro en P. ¿Ya? Ojo, centro en P. No necesariamente P va a estar en el 0,0. Puede cambiar. ¿Ya? Y el valor de la motesia acá dado. O sea, por ejemplo, en este objeto que es un segmento, tenemos que generar una motesia de k igual a menos 1 centrado en el 0,0. Acá con k igual a menos 1 también, centrado en el 0,0. Pero las de la derecha ya no están centradas en el 0,0. Una está centrada en el 1, menos 2 y la otra está centrada en el menos 5, menos 2. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo extra para poder generar, ¿cierto?, esta homotesia. Bien, esto es el primer ítem. Bien, ahora, en el segundo ítem, nosotros tenemos que encontrar las coordenadas del centro de homotesia. ¿Ya? Tenemos que buscar cuál fue el centro de homotesia y además tenemos que escribir, ¿ya?, el valor de K, el valor de la razón de homotesia. O sea, ¿cuál fue la razón de homotesia que se generó al momento de tener, ¿cierto?, este ejercicio? Bien, y ahí tenemos, ¿cierto?, otros 4 ejercicios, ya, donde nosotros tenemos para desarrollar. Bien, ahora, respecto a la lista, después ahí vamos a chequear, ¿cierto?, los que vayan llegando ahora. Bien, bueno, aproveché de preguntar con cuál ejercicio partimos. Ya, ok. Vamos a partir entonces con el C del ítem 1. Bien, lo voy a dejar bastante grande, lo más ampliado que pueda, para que acá también se pueda ver. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? ¿Lo ven bien ahí? Ya, súper. Bien, chicos. Entonces, acá nosotros tenemos que generar esta motesia. ¿Ya? Fíjense bien, el K dice un cuarto, o sea, es 0,25. Por lo tanto, como es 0,25, vamos a tener que reducir este triángulo, ¿ya? De hecho, se va a reducir un cuarto, ¿ya? Porque es súper chiquitito, ¿ya? Y obviamente esto está centrado en el punto P, ¿ya? Pero resulta que el P no es 0,0. Por lo tanto, yo no voy a poder multiplicar la coordenada del A por un cuarto, ni la coordenada del C por un cuarto, ni la coordenada del B por un cuarto, porque como no está centrado en el 0,0, no voy a poder hacerlo así de fácil. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿ya?, de hecho es lo que vamos a ver ahora, lo que yo voy a hacer acá es mover mi punto P y lo voy a dejar en el 0,0. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo hago? Miren, yo acá tengo, ¿cierto?, este puntito P y lo voy a trasladar hasta acá. Lo voy a mover hasta el 0,0. ¿Ya? O sea, voy a usar, digámoslo así, un vector. ¿Ya? Y ese vector va a llegar al 0,0. Y acá va a quedar mi punto P, momentáneamente. ¿Ya? Ahora, si yo realizo ese movimiento, lo debo hacer también con todos los vértices que componen la figura. ¿Bien? Ahora, lo puedo hacer manualmente, lo puedo hacer en el mismo dibujo, no tengo problema, no es que lo tenga que estar haciendo, ¿cierto?, de manera algebraica, sino que simplemente yo digo, por ejemplo, ¿qué fue lo que hice yo para que el P se trasladara al centro? Lo trasladé uno a la izquierda y luego lo moví dos hacia arriba. ¿Bien? Entonces, ese movimiento de uno a la izquierda, dos hacia arriba, lo voy a tener que realizar en cada uno de los vértices de mi triángulo. Por lo tanto, si yo parto con el A, yo voy a decir A, 1 a la izquierda, 2 hacia arriba. Y este va a ser mi nuevo A. ¿Bien? Luego, con el B, 1 a la izquierda, 2 hacia arriba. Bueno, acá en este caso me va a quedar por acá. Ya, no importa, después usamos la regla y lo podemos unir.
Y luego el C, yo voy a decir 1 a la izquierda, 2 hacia arriba. Y me va a quedar, ¿cierto?, este punto C. Y voy a formar un nuevo triángulo, ¿ya? Llamémoslo así, un nuevo triángulo que simplemente, bueno, va a ser bastante similar, o sea, de hecho es congruente con el anterior. La única diferencia es que este va a estar trasladado, ¿ya? Eso se va a diferenciar el uno con el otro. Entonces, simplemente acá nosotros trazamos nuestro nuevo triangulito, ¿cierto? Usamos, ¿cierto?, nuestra regla. Uh, no es que, sí, acá un B. Se ve acá arriba. Ya, trazamos eso y finalmente trazamos el A, o sea, el B con el C. Y finalizamos uniendo el B con el C. Ahí mismo. Ahora, esas coordenadas nuevas que tiene mi figura, ¿ya? Si se fijan, esta figura ABC, el nuevo, ¿cierto? Que yo hice, de hecho podríamos incluso hasta pintarlo, como para que se pueda diferenciar mejor. A pintar con celeste para que lo podamos ver acá. Ya, llamemos entonces ahora mi triángulo celeste, ¿ya? Tiene que ser homotético con el origen, ¿ya? Eso es nuestro nuevo ejercicio. ¿Ya? Eso es lo nuevo que yo hice, ¿para qué? Para poder generar, ¿cierto?, la homotesia vectorial. ¿Qué es lo que a mí me interesa hacer? Ya que es lo fácil, ¿ya? Y para eso yo tengo que identificar cuánto es lo que cuesta ahora el punto A, el punto B y el punto C. Ahora, el punto A, vemos que ahora está en la coordenada menos 10,0, ¿ya? Entonces el A va a ser menos 10,0. El B va a estar en el menos 8,4, menos 8,4, y el C va a estar en el menos 6, menos 2. ¿Bien? Ya, entonces ahora yo voy a aplicar, ¿cierto?, mi homotesia según este K igual a un cuarto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a decir que mi A', ¿cierto?, que va a ser el resultado, ¿cierto?, de esta homotesia, va a ser igual a multiplicar o a ponderar, ¿cierto?, un cuarto multiplicado por la coordenada de A, ¿cierto? ¿Cuánto era la coordenada de A? Menos 10,0. Bien. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar un cuarto por menos 10 y multiplico un cuarto por 0. Bien. Y ese es el resultado de mi A'. Ahora, resuelvo y me da un cuarto por menos 10, me da menos 10 cuartos, coma, menos, o sea, un cuarto por 0 es 0. ¿Ya? Ahí ya no hay mucho que hacer. Recordemos que cualquier cosa que multiplica por 0 da 0. Ahora, ¿cuánto es menos 10 partido en 4? Bueno, resuelvo, ¿cierto? Me da 2,5. ¿Sí? Entonces, eso me va a dar el punto menos 2,5, 0. ¿Ya? Y va a ser aproximadamente este puntito. De hecho, lo vamos a dibujar con otro color, menos 2,5, 0. Y acá va a estar mi punto A'. Llamémoslo así, ya, ese va a ser mi punto A'. Ya tengo el primero. Y ahora debo hacerlo con B y lo debo hacer también con C. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir que el B' va a ser igual a multiplicar un cuarto por el punto B, que es menos 8,4.
menos 8,4. Ahora, ¿qué va a dar de resultado esto? Primero, me va a dar menos 8 por un cuarto, me da menos 8 cuartos. Y 4 por un cuarto me va a dar 4 cuartos. Y ahora yo tengo que resolver. Menos 8 dividido 4 me va a dar menos 2. Y 4 partido en 4 es 1. Por lo tanto, la coordenada del B' va a ser menos 2,1. Entonces voy acá a mi gráfico. Dijimos que lo estamos haciendo en verde. Vamos, menos 2,1. Y acá va a estar mi puntito B'. Bien, ahora solamente falta ubicar el C. Ahora, el C tiene como coordenadas menos 6, menos 2. Recordemos que estamos trabajando con las coordenadas del triangulito en celeste, ¿cierto? Porque es lo que yo trasladé. Bien, entonces, el C' va a tener coordenadas, vamos a tener que multiplicar un cuarto por el C, que es menos 6, menos 2. Multiplicamos, nos quedaría menos 6 partido en 4, menos 2 partido en 4. Ahora, menos 6 partido en 4 es menos 1,5. Menos 1,5. Y menos 2 cuartos es menos 0,5. ¿Bien? Entonces ahí tendría mi punto C'. Y lo coloco en verde. Y me queda, fíjense bien, menos 1,5 va a estar a esta altura. Y el 0,5 va a estar justamente como donde comienza ese signo menos. Y ese va a ser mi C'. ¿Bien? Entonces ahora yo simplemente voy a unir mi nuevo triángulo. De hecho voy a aprovechar de tener el que tenía listo mi regla para unir eso. De hecho era un poquito más a la derecha. Ahí. Entonces vamos a ver ahora. Ahí sí. Ya. Unimos esto. Unimos acá. Y unimos allá. Ahí sí. Entonces, ahí tenemos nuestro triangulito resultado. O sea, este triangulito mide un cuarto, ¿cierto? De mi triangulito original. Lo vamos a pintar igual para que lo podamos observar. O sea, este triangulito que está en celeste chiquitito va a ser el homotético de mi triangulito celeste grande que tengo ya. Ahora, ¿cómo puedo comprobar de que esto realmente está siendo una homotesis? O sea, ¿cómo yo sé de que esto realmente está bien hecho o no está bien hecho? ¿Ya? Y la verdad es que eso lo va a determinar la regla. O sea, yo puedo tomar, ¿cierto?, mi regla y puedo unir el B con el B'. Y si yo uno el B con el B', ¿cierto? Esta unión, ¿cierto?, debe pasar exactamente por el 0, 0. Entonces de acá puedo tomar el B' y unir y ver que efectivamente esto pase por el 0, 0. Bueno, en el caso de la verdad es que no hay mucho que unir porque estamos justamente sobre el eje, así que eso sí o sí va a pasar por el 0. ¿Ya? Pero igual lo vamos a hacer para que se vea mejor.
Y finalizamos con el punto C, que va a estar acá. Y vemos que efectivamente tenemos la homotesia, ¿cierto? De nuestra figurita, pero todavía no está terminado mi ejercicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que originalmente mi ejercicio no está centrado en el origen, ¿cierto? Está centrado en el P igual a 1, menos 2, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que yo hice? Moví todo para que quedara centrado en el 0,0 para yo poder hacer la multiplicación vectorial, la ponderación, y poder encontrar este triangulito pequeñito, que efectivamente mide un cuarto de lo que mide originalmente mi triángulo. O sea, encontramos la homotesia. Lo hicimos de manera correcta. Pero ahora tenemos que devolvernos, ¿cierto?, a nuestro ejercicio original. ¿Por qué? Porque resulta que originalmente mi triángulo está acá y mi punto P está acá. Entonces, lo que yo en realidad tengo que hacer es una homotesia, ¿cierto?, que vaya desde el punto ABC con respecto al P. Pero resulta que el punto P está en otra posición. Entonces, lo que yo voy a hacer es realizar nuevamente una traslación. O sea, me voy a devolver. ¿Ya? O sea, si me trasladé 1 a la izquierda y 2 hacia arriba, ahora me debo devolver trasladándome 1 a la derecha y 2 hacia abajo. ¿Cierto? Exactamente lo mismo, pero me tengo que devolver. ¿Bien? Y al momento de devolverme, yo voy a tener que... estaba por ahí. Yo voy a tener que ver mi figurita homotética. Entonces vamos a unir acá, que sería como mi figura original. Ahí sí. Y ahora lo que yo voy a hacer es devolverme con mi triangulito verde, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a moverme, pero ahora al revés. O sea, voy a tener que tomar este vector y del P moverme de vuelta al P que tenía originalmente. O sea, 1 a la derecha, 2 hacia abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? El A, por ejemplo, que estaba en el menos 2,5,0, lo debo mover 1 a la derecha para que quede en el 1,5 y 2 hacia abajo. Y va a quedar el A' aquí. ¿Cierto? ¿Se fijan? 1 a la derecha, 2 hacia abajo. Y aquí quedó mi nuevo A'. Ahora con B. 1 a la derecha, quedó justamente en ese puntito, y 2 hacia abajo. Y quedó acá. Y este sería mi B'. Y por último el C, que lo teníamos aquí escondidito, nos vamos 1 a la derecha y 2, a ver, sería 1, 2 hacia abajo. Y quedaría justamente acá. Y ahí yo voy a formar, ¿cierto?, mi triángulo final, ¿ya? Que sería como, entre comillas, mi respuesta. Y vamos a unir. Ya. Vamos a unir mi triángulo. Mi triángulo acá, acá y abajo. Ya, ahí. Y ahora lo podemos incluso pintar naranjito para que...
para que se vea similar al del ejercicio. Ya, ahí. Entonces, ahora sí tenemos nuestra respuesta. ¿Ya? Ahora sí, lo que está en naranjo corresponde, ¿cierto?, a un cuarto de la figura ABC original. ¿Ya? Si bien es cierto, este es un ejercicio más complejo, porque tenemos que trasladar, realizar la homotesia, trasladar de vuelta, ¿ya? Aquí estamos como haciendo la homotesia como 3 veces, ¿ya? Pero esa es la forma correcta si lo queremos hacer de manera vectorial, ¿ya? Eh, bueno, y así se vería visualmente, ¿ya? Con harto ejercicio, ¿ya? Ahora, las dos de la izquierda, ¿ya? El A con B, esas son directas, ¿ya? Y simplemente ustedes multiplican y llegan al resultado, ¿ya? Pero acá, como no estaba el P en el centro, en el 0, 0, que era lo igual que les dije yo la hora pasada, nos va a suceder que obligatoriamente tenemos que trasladar esto al centro para poder generar la homotesia de manera vectorial, ¿ya? Como lo estábamos haciendo. Ahora, el D, que está bajito, pasa similar a lo mismo. Tenemos que trasladar el P hasta el centro, el triángulo hasta el centro, y ahí recién hacer la homotesia de menos 1,5. ¿Ya? Acá, en todo caso, nos va a faltar un poco de plano cartesiano porque al final esto va a quedar como en este sector. ¿Ya? Entonces, tal vez ahí va a haber que dibujar un poquito para que quede bien y después devolvernos y obtener así la figura definitiva. Bien. Pero bueno, ese es el primer ejemplo del 1C, ya que la compañera Renata ahí nos está pidiendo que resolviéramos. Ahora, ¿algún otro ejercicio ya que a ustedes les gustaría que resolviera? Del primer ítem, del segundo ítem, para que así vayan avanzando, para que le queden menos ejercicios por hacer a ustedes. Ya, la B del segundo ítem, me están diciendo por interno. Ya, veamos el B del segundo ítem. A ver, en el segundo ítem, nosotros tenemos que encontrar dos cosas. El centro de homotesia, que es O, y el K, que es, llamémoslo así, nuestro... A ver, el K va a ser, ¿cierto? La razón de homotesia, ¿cierto? Por cuánto yo multipliqué para obtener, ¿cierto? Mi imagen. Ahora, el O es muy fácil de encontrar, porque basta con unir los puntos homotéticos, por ejemplo el B con el B', el A con el A' y el C con el C', para saber dónde está ese centro. Porque donde se unan las tres rectas, va a estar el centro. ¿Bien? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ya, vamos a nuestra regla, vamos a ubicar, ¿cierto? El C con el C', está ahí si no me equivoco. A ver si no me equivoco. Si va a estar aproximado, lo que pasa es que, a ver si que más cerquita puedo generar un ángulo menor para que pase exactamente por el centro. No, no tanto ya. A ver, vamos a hacer un término medio. Ya, por ahí debería estar pasando, a ver. No. Ya, no importa, ahí tenemos como algo medio. Justamente mi regla no tiene llamémoslo así, no tiene
un grado intermedio, o sea, o es 18 grados o es 17. Hay como un 18,5 como para tener algo más exacto. Pero bueno, ahí vamos a tener, ¿cierto? Nuestra primera unión, ¿cierto? Entre el C y el C', ¿ya? Ahí lo tenemos unido. Ahora tenemos que unir el A con el A'. En este caso, ¿cierto? Esto está en 0 grados porque es horizontal. Y lo unimos A con A'. Y luego tenemos que unir el B con el B', que tenemos ahí arriba. Y con eso nosotros vamos a obtener nuestro centro. ¿Ya? Solamente va a bastar con que nosotros unamos. ¿Ya? De hecho, esta parte es bastante sencilla. Uh, ya, ven que se fijan que no llega exacto. Si bien es cierto, hay parte, pero no. A ver, un ángulo menos. Y aquí me paso. ¿Se fijan? Entonces no tengo ese ángulo intermedio como para mostrar que efectivamente llega donde yo quiera. Ya, bueno, pero ahí vamos a encontrar, ¿cierto? El punto aproximado. Bien, entonces vamos a marcar del extremo hasta el otro extremo. Ya, y vamos a obtener esto. Entonces, la unión, ¿ya? De los puntos homotéticos, ¿ya? B con B', A con A', y C con C', va a dar como resultado nuestro centro, ¿ya? En este caso, nuestro centro va a estar, bueno, obviamente por los errores, ¿cierto? Que se genera el tema de la regla, ¿cierto? Que le estaba explicando yo, se genera este puntito, O, que va a ser el punto 1,2. Entonces, lo que van a hacer ustedes es ir acá abajito y colocar como respuesta, esto va a ser el 1,2. ¿Bien? Ahí tengo, ¿cierto? El punto de origen, por así llamarlo, ¿cierto? El centro de homotesia. Ahora, para el K, lo que podemos hacer es tomar la medida de uno de los triángulos, de uno de los lados, o también la medida de uno de los vectores, ¿ya? Del vector del O hasta la A o del O hasta la prima, ¿ya? O podemos tomar tal vez el lado AB con el lado A'B', ¿sí? Y así poder calcular el K. Ahora, ¿cómo se calculaba el K? El K, también lo vimos, ¿cierto?, en la clase pasada, se calcula dividiendo, llamémoslo la figura resultante, en este caso el A'B', dividido la figura original. ¿Bien? Entonces, imaginémonos que vamos a dividir el segmento A'B' y lo vamos a dividir por el segmento original A'B, o sea, AB. ¿Bien? Ahora, consigámonos unas medidas, ¿ya? Si bien es cierto, este segmento está sobre un punto, ¿ya? Por lo tanto, y es además vertical, entonces podemos contar como para saber cuánto es lo que mide, ¿ya? Por ejemplo, en la prima con el B', podríamos decir que mide 3, ¿ya? Porque son 3 cuadritos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir que el A'B' mide 3. Y el AB original vemos que mide solamente 1. Por lo tanto, vamos a decir que AB vale 1. Y eso nos va a dar como resultado 3. Por lo tanto, nosotros vamos a ir acá abajito y vamos a decir que K vale 3. Y eso es todo lo que tienen que hacer acá en este ítem. ¿Ya? Entonces, primera parte va a ser unir con una regla los puntos homotéticos para que ustedes encuentren ese centro. Y lo otro es dividir. Ojo, siempre es la imagen, ¿cierto? Con los primas, ¿cierto? A', B', C', dividido en la imagen original. ¿Ya? Ese es siempre
la forma en cómo yo voy a trabajar, ¿cierto? Voy a resolver para así encontrar nuestro, nuestro valor K, ¿ya? Nuestro valor por el cual yo voy a ampliar, ¿cierto? Nuestro resultado. Ahora, si ustedes observan, además esto también tiene concordancia con nuestra definición, porque como el K es mayor que 1, vimos que efectivamente nuestro triángulo original se amplió, se triplicó, ¿cierto? Triplicó en proporción, ¿cierto? Las medidas de sus lados, ¿cierto? Si un lado medía 1, ahora mide 3. Si un lado medía una diagonal, ahora son 3 diagonales, ¿cierto? Entonces fuimos viendo que el triángulo se triplicó en la medida de sus lados, ¿bien? Entonces ya tenemos la B lista. ¿Se entendió esta parte del segundo ítem? Está más fácil que el primero, ¿cierto? Ya, súper. Y lo mismo tiene que ser acá. En el C, unen. Acá lo mismo. Recuerden acá, siempre se une la misma letra. El E con L', el F con el F', ¿ya? Aunque queden cruzados, eso da igual, ¿ya? Solamente ustedes tienen que ir haciendo la medición, ¿cierto? Ahí como corresponde. Bien, ahora, dudas, consultas, otro ejercicio para resolver. ¿B de la una? No sé. Ya, vámonos a B de la 1. Bien, el B del 1 ya es un ejercicio que podríamos calificarlo como fácil, ¿ya? ¿Por qué es fácil? Porque el P está en el 0, 0. ¿Ya? Esa es como nuestra relación. ¿Ya? El P está en el 0, 0 es un ejercicio fácil. ¿Ya? Si el P no está en el 0, 0, ya se nos complica. ¿Ya? Por un tema de espacio. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando el P está en el 0, 0, simplemente nosotros tenemos que al tiro identificar cuáles son los puntos, ¿ya? En este caso del D, G, H, I. ¿Ya? Por ejemplo, el D vemos que está en el menos 2,0, ¿cierto? Tenemos que saber ya identificar. Entonces, el D va a ser menos 2,0. De hecho, vamos a ir colocando el tiro, va a ser menos 1 multiplicado, y ahí el D vale 2,0, menos 2,0. Bien. Luego, el G, el G va a ser menos 1 por, el G está en el menos 1,2, menos 1,2. El H, prima en este caso, perdón, el H' va a ser menos 1 multiplicado por. El H' está, o sea, el H está en el menos 2,3. Menos 2,3. Y por último el I' va a ser menos 1 por. Y el I está en el menos 3,2. Menos 3,2. Bien. Entonces, nosotros tenemos que identificar primeramente dónde está la coordenada de cada uno de estos vértices, ¿ya? Y los tenemos que multiplicar todo por menos 1, ¿ya? Cada uno de los puntitos por menos 1. Y el resultado que yo obtenga lo voy a tener que graficar, ¿bien? Entonces, empecemos. Tengo el D, menos 1 por 2 negativo, me va a dar 2 positivo. Y menos 1 por 0 me da 0. Por lo tanto, obtengo el punto 2,0. Entonces, D' va a tener que ser graficado en la coordenada 2,0. Entonces, me voy a mi gráfico, busco el 2,0, el 2,0 está acá, y dibujo mi D'. ¿Bien? Y eso lo hago con los otros tres puntos. Entonces, el G lo multiplico por menos 1 y me va a dar 1, menos 2. ¿Cierto? Recuerden que multiplicar por menos 1 básicamente es cambiar signos. Entonces, ubico el punto 1, menos 2, 1, menos 2, y registro acá que corresponde al punto G'. ¿Ya? Ahora, lo mismo con H'. Va a ser menos 1 con menos 2 va a dar 2, y menos 1 con 3 va a dar menos 3.
Entonces el punto 2, menos 3, que va a estar acá, va a corresponder al punto H'. Y finalmente en el I tenemos que multiplicar, nos va a dar 3 positivo, 2 negativo. ¿Ya? Y acá vamos a decir 3 positivo, 2 negativo, I'. I'. Y ahora simplemente unimos. ¿Ya? Podemos unir para formar nuestro... Esto es un cuadrilátero, llamémoslo así. Bueno, vamos a unir, a ver si es que... A ver si el curso me acompaña. A ver. Ya tenemos acá. Vamos. Acá. Aquí. Y acá. Ya. Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra figura homotética. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar de que esto realmente está bien hecho o no está bien hecho? Simplemente uniendo los puntos homotéticos, ¿ya? O sea, tenemos que verificar que efectivamente, veamos acá, vamos a ir verificando todos los puntos, que por ejemplo si uno el G con el G', estos dos pasan por el centro, ¿ya? Entonces nosotros podemos tomar nuestra regla, tomamos cierto lápiz y unimos. Ya, G con G' se unen en el centro. Veamos, el H con el H', si yo los uno, esta unión queda en el centro. El I, ahí, I con I', I con I', también pasa por el centro. Bueno, en este caso el D con el D no hay mucho que hacer porque está justamente en el origen. Ya está sobre el eje, así que nada que hacer. Bien, entonces, si se fijan, tenemos nuestra homotesia realizada. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto? De hecho, vamos a arriba la cámara para que vean el triangulito, o sea, perdón, el cuadrilátero dibujado. Oh, de hecho, ahí, ya. Entonces tenemos, ¿cierto?, nuestra figura ya lista. Bien, entonces simplemente es multiplicar, como acá están en el 0, 0, simplemente es multiplicar. ¿Ya? Ahora, como les decía yo, ¿cuál fue la complicación anterior? Fue que yo tuve que trasladar para poder ubicar los nuevos puntos. Y eso fue lo que yo multipliqué más encima por un cuarto. Así que era peor porque tenía decimales. ¿Ya? Pero si ustedes saben que cuando multiplican por un número ya más entero, menos 1, 2, 3, ya entero, que no sea decimal, por lo general obviamente la medida va a ser mucho más cómodo, ¿cierto? Va a ser más fácil poder encontrar el resultado y va a ser sencillísimo, ¿ya? ¿Ya? Acá solamente se dio el otro ejercicio porque además de no estar en el centro, más encima era decimal, entonces peor, ya vamos a estar trabajando con decimales. Bien, entonces eso es como eh, el resultado, ¿cierto? De manera vectorial. Si se fijan, nos demoramos súper poquito en hacer este ejercicio. Ya más de 5 minutos no nos demoramos explicándole todo. Ya en cambio el otro estuvimos como 20 minutos haciendo el paso a paso. Bien, ahora, sí, voy al tiro a ese. Bien, vámonos entonces acá en el ítem 2, vamos al C y específicamente vamos a sacar el K. ¿Ya? El K, en este sentido, nosotros tenemos que ubicarlo a modo visual, ¿ya? Tenemos que generar visualmente cómo sacar el K. Si recordamos, en el ejercicio anterior, el K yo lo saqué porque justamente acá, el A con el B yo podía contar que hay un cuadro, versus el A' con el B' que habían tres. Entonces yo como que tenía la visión completa de cuánto era lo que medía. No así, por ejemplo, el B con el C, porque yo no sé cuánto hay de B a C. No podría decir que hay uno, hay dos,
quizás hay 1,5, entonces como que no podía sacar la medición con respecto al BC, prima, ¿ya? Entonces acá, en el C, en el ejercicio C, tengo que tratar de generar algo parecido. Pero igual se me complica en el hecho de decir que tal vez el original es una diagonal, pero la imagen como que no alcanza a ser una diagonal y tampoco sé si es la mitad de la diagonal, como que no se entiende bien, ¿cierto? Como que no se puede calcular bien cuánto es. Quizás sea 0,6, quizás sea 0,4, la verdad es que no, como que no tengo tanta claridad, ¿bien? Entonces, bueno, como no puedo usar los lados, tal vez tenga que usar los segmentos, los vértices, o sea, los vectores, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es dibujar los vectores, ¿ya? Vamos a dibujar los vectores. Y obviamente así aprovechamos de sacar el centro, que era lo primero que tenía que hacer. Entonces, si yo dibujo los vectores, por ejemplo, acá tengo el C con el C, de hecho me quedó harto mal el vector porque quedó mucho más abajo, vamos a dejarlo ahí. Tenemos, a ver, ahora sí, el C con el C, luego nos vamos moviendo al D con el D. No, yo tenía el mismo problema de anterior, ya. No importa. El D con el D. Después nos vamos a la con el A. A con el A. Bueno, y con el B como que quedan todos en una misma línea. Así que como que ya, es como una sola línea, como A con A y B con B. Ya, ahí como que quedaría nuestra figura, ¿cierto? Como que justamente calzan esos dos segmentos. Bueno, sabemos que el centro va a ser 0,2. Ya acá lo tenemos claramente, ¿cierto? Vemos que esa es la coordenada por la cual se une. Así igual nos aprovechamos de colocar el tiro nomás ahí. 0,2. Ya, listo. Ahí tenemos el centro. Pero nos falta el K. ¿Cierto? Pero resulta que el K, escucha, a ver, si yo veo acá, yo no puedo ver la distancia que hay entre el D' y ese punto central. Como que no se puede contar mucho. Ya es lo mismo con el A o con el B. Pero sí, yo voy a poder contar con respecto al C. Si se fijan el C, del C al centro, o llamémoslo centro O, tenemos cuadritos, ¿cierto? Justamente se generan cuadritos. ¿Ya? Entonces, del C al O tengo dos cuadritos y del C' al O tengo un solo cuadrito. ¿Se fijan? Entonces, ahora sí yo puedo contar. Entonces, eso lo voy a usar para sacar el K. ¿Ya? Esa información la voy a ocupar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se calculaba el K? Debo dividir. ¿Ya? Y en este caso, ¿cuánto voy a dividir? ¿Qué cosa debía dividir? A ver. ¿Cuánto divido cuánto? ¿Ya? Ahí ya la Renata lo hizo bien. Pero para los que están acá presentes, ¿qué debo dividir? Números. ¿Cuánto por cuánto? ¿Ah? O sea, bueno, tengo que dividir esa distancia 2 con esa distancia uno, pero la pregunta es acá, ¿es 2 dividido uno o uno dividido 2? Esa es la pregunta. ¿Ya? Ya, eso. ¿Cierto? Porque tenemos que saber cuánto dividir. Porque por mucho que yo sepa, fíjense bien, por mucho que yo tenga todo esto hecho, si me equivoco en ordenar la división, el K se me da las pailas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que acá en este caso se tiene que dividir la distancia de la imagen primero, esa va arriba. ¿Ya? La distancia de la imagen acá es 1. Tengo un cuadrito y esa va en el numerador. Y la de la original va abajo. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, la orientación, el sentido. De la O a la original, vemos que hay un sentido positivo. Pero resulta que de la O al C' me estoy yendo al revés. Por lo tanto, ese 1, además, ¿cierto? Va a ser negativo. ¿Ya? Porque vemos que la motesia está para ambos sentidos. No así, por ejemplo, cuando calculábamos la de acá, donde veíamos que
la motriz estaba hacia el mismo sentido y podíamos verlo, ¿cierto? Visualmente, que están en el mismo lado del ojo, ¿ya? Pero acá vemos que están al contrario. Entonces, al estar invertidos, vemos que en este caso el K va a ser negativo, ¿ya? Entonces, al final el K me va a dar, bueno, directamente acá, menos un medio o tal vez, ¿cierto? Alguien quiere colocar menos 0,5, ya que también, ¿cierto? Pueden dividirlo y dar ese número. ¿Bien, chicos? Bien, ya estamos como casi, está de hecho aquí afuera. Bien, vamos a entonces dejar hasta acá lo que es la grabación de los ejemplos para yo después poder subírselos al Classroom y así lo puedan tener compartido.